Bienvenidos a Noticias UCC. En nuestra emisión del día de hoy les presentamos un caso médico poco frecuente pero de gran relevancia clínica. Se trata de una joven de 26 años de edad, residente en la ciudad de Fartura, en el estado de Sao Paulo, que acudió al servicio de otorrinolaringología del Hospital de Rehabilitación de Anomalías Craneofaciales de la Universidad de Sao Paulo, presentando una otitis persistente y bilateral que llamó la atención de muchos de los especialistas que estaban presentes. La paciente refería otorragia continua y diaria en ambos oídos durante aproximadamente un año, acompañada de una disminución progresiva de la audición más acentuada en el oído derecho. Comentó además que en su infancia sufría episodios frecuentes de otorrea, aunque estos fueron desapareciendo con el tiempo. No presentaba enfermedades previas ni molestias nasales. Durante el examen otoscópico, los médicos observaron tejido polipoide hiperplásico que impedía visualizar la membrana timpánica junto con secreción espesa que fue aspirada para su estudio. Con base en estos hallazgos, se inició tratamiento antibiótico con ciprofloxacina y clindamicina por vía oral, además de gotas ópticas de ciprofloxacino con betametasona durante 14 días. Al finalizar el tratamiento, las alteraciones persistían, por lo que se ordenaron estudios complementarios, entre ellos radiografía en el tórax, pruebas de VIH, VDRL y una prueba de tuberculina, la cual resultó fuertemente reactiva con un indicio de 15 milímetros. Posteriormente, se realizó una biopsia incisional en ambos oídos para la búsqueda de bacilos ácido alcohol resistentes. Los resultados fueron positivos en el oído izquierdo y negativos en el oído derecho, confirmando así el diagnóstico de otitis media tuberculosa eh, crónica, una infección poco común causada por Mycobacterium tuberculosis. El tratamiento se basó en el esquema antituberculoso estándar: 2 meses con rifampicina, isoniazida, pirazinamida y ethambutol, seguidos de 4 meses de rifampicina e isonicida. Al finalizar la terapia, la paciente mostró una mejoría significativa de la otorrea y de la audición en el oído izquierdo, aunque persistían episodios leves en el derecho. La audiometría posterior reveló pérdida auditiva leve bilateral y la exploración otoscópica mostró tejido polipoide e hiperplásico en el oído derecho, mientras que en el izquierdo evidenció engrosamiento timpánico y erosión del ático. Una resonancia magnética de las mastoides confirmó la presencia de material inflamatorio y descamativo en el oído medio y externo de ambos lados, lo que llevó a indicar tratamiento quirúrgico. Se realizó una timpanomastoidenoctomía izquierda, durante la cual se observó tejido lameral descamativo compatible con colestatoma o asociado. 30 días después de la cirugía, la paciente reportó resolución completa de la otorrea y mejoría auditiva notable, sin recurrencia de síntomas. Este caso resalta la importancia del diagnóstico temprano y manejo multidisciplinario de las infecciones óticas, eh, más que todo en las crónicas, especialmente cuando se trata de las causas inusuales como la tuberculosis del oído medio, una entidad que, aunque es rara, requiere atención médica especializada y seguimiento desde el Hospital de Rehabilitación de Anomalías Craneofaciales de la Universidad de Sao Paulo. Este caso representa uno de los ejemplos claros de cómo la investigación e intervención oportuna pueden devolver la calidad de vida de los pacientes con enfermedades infecciosas complejas. Sin embargo, para profundizar un poco más acerca de la vía óptica, vamos a estar colocando en emisión a Jorge. Jorge, háblanos un poco sobre lo que tiene que ver los conceptos de la vía óptica. Cuéntame y profundízame un poco sobre los conceptos asignados de esta vía óptica con respecto a la literatura científica.
Hola, hola Jorge, por supuesto que sí. Vamos a darle respuesta a tu pregunta. Tenemos tres conceptos principales que hemos tomado directamente de la literatura científica. El primer concepto nos dice que la vía óptica es una forma de administración de medicamentos por medio de gotas aplicadas directamente en el conducto auditivo externo con el propósito de tratar afecciones localizadas en el oído, como infecciones, acumulación de cerumen o inflamación. Esto fue tomado del Ministerio de Salud y Protección Social, Manual de Administración de Medicamentos por Vías No Parenterales, Bogotá, MinSalud 2020, disponible en www.minsalud.gov.co. El concepto número 2 nos dice que el uso de la vía óptica permite que el fármaco ejerza acción local y directa sobre la mucosa del oído, evitando el paso sistémico y reduciendo así los efectos adversos generales. Se utiliza principalmente en el tratamiento de otitis externa, limpieza del conducto auditivo y control del dolor. Esta referencia fue tomada directamente del libro de Goodman y Hillman, Las bases farmacológicas de la farmacología terapéutica, 14 edición Nueva York, McGraw-Hill del 2022. El concepto número 3 nos dice que la vía óptica es un método terapéutico indicado cuando se requiere actuar de manera tópica en el oído, facilitando la aplicación de antibióticos, antifúngicos o antiinflamatorios directamente sobre la zona afectada, logrando una respuesta más rápida y localizada. Esto fue tomado de Salazar y Mendoza, Farmacología Básica para Enfermería, tercera edición, Bogotá, Editorial Médica Panamericana del 2021. Jorge, los propósitos de uso de la vía óptica, o sea, los objetivos de la vía, eh, consisten en tratar infecciones del oído externo, o sea, como la otitis externa. El objetivo principal de la vía óptica es permitir la administración de medicamentos antibióticos, antimicóticos y antiinflamatorios sobre el conducto afectado, reduciendo la inflamación, el dolor y eliminando los microorganismos causantes de la infección. También debemos tener en cuenta estos siguientes que voy a mencionar, como por ejemplo, facilitar la eliminación de tapones de cerumen. Se utiliza para aplicar ceruminolíticos como el peróxido de carbonamida o glicerina, que ablandan o disuelven el exceso de cera acumulada en el conducto auditivo, facilitando su extracción y mejorando la audición. Muchísimas gracias, Jorge, por tu gran valiosa información. Apreciamos mucho todo lo que aclaraste en este portal de noticias UCC. Muchísimas gracias. Ahora nos estaremos comunicando y colocando en sintonía con la enfermera Dana. Dana nos va a hablar sobre los propósitos de uso de la vía. Bueno, en este caso la vía óptica se presenta debido a la presencia de una infección bilateral del oído medio e externo, acompañada de otorrea espesa, inflamación polipoide y hiperplasia del tejido, lo que impide la visualización membrana timpánica. Las gotas ópticas de ciprofloxacino y betametasona fueron indicadas para disminuir la carga bacteriana local, favoreciendo el control de la infección, para reducir la inflamación, el edema y la secreción purulenta del conducto auditivo. También sirve para aliviar los síntomas locales, el dolor y la supuración. Favorecen la recuperación auditiva y previenen complicaciones mientras se instauraba el tratamiento sistemático. En este caso, la vía óptica se empleó como tratamiento local complementario para controlar la infección activa y la inflamación bilateral del oído. Durante el manejo de este paciente se debieron considerar las siguientes preocupaciones: aspirar previamente la secreción antes de aplicar las gotas, tal como se realizó para permitir la adecuada penetración del medicamento en el conducto auditivo. Verificar la permeabilidad y estado de la membrana simpática, ya que
Una perforación podría facilitar el paso del medicamento hacia el oído medio, aumentando el riesgo de la otoxicidad si el fármaco no es seguro para esta zona. Evitar la contaminación del frasco cuentagotas, no permitiendo el contacto directo con el oído o con la piel. También debemos mantener el oído limpio y seco durante el tratamiento, siguiendo una adecuada higiene auricular. También debemos cumplir estrictamente la dosis y duración del tratamiento para evitar la resistencia bacteriana o recaídas. Y por último, debemos observar signos de irritación o reacciones alérgicas locales suspendiendo el medicamento si aparecen algún tipo de ardor, enrojecimiento. Estas preocupaciones garantizan la eficacia del tratamiento tópico y la seguridad del paciente, evitando las complicaciones como la otoxicidad y la reinfección. En caso no se presentaron contraindicaciones, es importante considerar las situaciones en las que no se debe utilizar la vía óptica. Está la perforación timpánica que no diagnosticada o extensa, que cuando el fármaco no está indicado para el oído medio, ya que podría causar alguna irritación o daño en las estructuras internas. También está la alergia o hipersensibilidad, conocida la ciprofloxacino y betametasona, o cualquier de los componentes de la fórmula. También está la presencia de cuerpos extraños o lesiones abiertas en el conducto auditivo externo. Otra contradicción sería la otitis media sin drenaje o con obstrucción del canal, que impida la adecuada absorción del medicamento. También está la dermatitis del conducto auditivo externo, ya que el medicamento no podía agravar la lesión cutánea. En la paciente no existieron contradicciones, ya que el oído fue aspirado y las gotas eran seguras para uso óptico y no se reportaron antecedentes de alergia ni daño severo. Muy buenas tardes, Jorge. El reporte anatómico macroscópico, la destrucción del oído. La patología que se originó en el oído medio, caja timpánica, se extendió peligrosamente a la apófisis mastoides, el hueso que queda detrás del oído, un área llena de celdillas, áreas que actúa como reservorio de la infección. Canal auditivo externo. Inicialmente estaba obstruido por una masa de tejido inflamatorio y polipoide, impidiendo ver el tímpano. Membrana timpánica y oído medio. La inflamación crónica provocó un engrosamiento del tímpano y una erupción del ático, la parte superior del oído. Complicación: el colestatoma. Durante la cirugía se confirmó la presencia del tejido laminar desquamativo, como las capas de la piel muerta. Invadiendo el oído medio como la mastoide, esta masa, conocida como colestatoma, es pseudotumoral y altamente destructiva del hueso adyacente. Reporte microscópico. La huella de la bacteria. El análisis de la biopsia nos mostró la firma inconfundible de una infección seria. Bajo el microscopio, la historia es doble: la lucha contra el bacilo y el cambio anómalo del tejido. Epitelio modificado, colestatoma. El revestimiento normal del oído medio, que debería ser mucosa simple, se transformó patológicamente en epitelio escamoso estratificado, queratinizante, que es el tipo de piel que encontramos fuera del oído. Esta invasión cutánea es lo que alimenta el colestatoma. En el proceso inflamatorio granulomatoso, la principal defensa del cuerpo contra la tuberculosis es la granuloma, una respuesta crónica donde las células inmunitarias intentan rodear y contener al invasor. Esto se observó claramente justo a la proliferación de vasos sanguíneos. El agente etiológico, la prueba definitiva, se confirmó la presencia del bacilo ácido alcohol resistencia VAR.
el nombre técnico de los Mycobacterium tuberculosis en el tejido del oído. Bueno, y finalmente nos preguntamos, ¿cómo llega una infección pulmonar tan lejos? Y la respuesta está en la compleja red de vasos sanguíneos del oído. Irrigación arterial. El aporte de sangre al oído medio proviene de importantes arterias, incluyendo la arteria timpánica anterior, rama de la arteria maxilar, y la arteria estilomastoidea, rama de la arteria auricular posterior. Esta red vascular, aunque vital, sirvió como un posible autopista para un bacilo que pudo viajar por la sangre vía hematógena desde un foco primario, comúnmente del pulmón. Retorno venoso. El drenaje sanguíneo se dirige hacia el plexo venoso pterigioideo y crucialmente a los grandes senos venosos durales, como el seno petroso superior e inferior, que finalmente desembocan en la vena yugular interna. Esta conexión es la vía de la movilización de las células inflamatorias y una ruta potencial para comunicaciones intracraneales si la enfermedad progresa. Aquí surge el tema central de hoy, la vía óptica, una forma tópica de administración de medicamentos utilizadas para tratar afecciones del conducto auditivo externo y del oído medio. Es un método eficaz cuando se necesita una acción directa sobre el oído afectado, siempre bajo supervisión médica. Las formas farmacéuticas se emplean por esta vía son variadas. Entre ellas encontramos las soluciones ópticas o gotas, como las que se usaron en el caso. Son líquido transparente que permiten una distribución uniforme del medicamento. Aquí están las suspensiones ópticas, con partículas finas que deben agitarse antes de aplicar. Las emulsiones ópticas, que se combinan agua y aceite para facilitar la absorción, y en casos más específicos, las pomadas ópticas, que se utilizan cuando se busca un efecto prolongado, especialmente en infecciones crónicas. Las ventajas de esta vía son claras. Actúa directamente en el sitio afectado, permite altas concentraciones locales del medicamento y disminuye los efectos secundarios sistémicos. Pero como todo tratamiento también presenta sus riesgos, puede haber dificultades de penetración si el canal auditivo está obstruido, por ejemplo, con tejido lipopoide o secreciones, y si el tratamiento atraviesa una membrana timpánica perforada, existe el riesgo de ototoxicidad. Ahora bien, ¿cómo se debe administrar correctamente el medicamento por vía óptica? El objetivo es claro, garantizar una administración segura y eficaz, favoreciendo la acción local del fármaco y evitando complicaciones. El procedimiento, según las guías clínicas, debe seguirse paso a paso. Primero, verificar la prescripción médica confirmando el medicamento, dosis, frecuencia y oído afectado. Luego, realizar higiene de manos y colocarse guantes limpios. El medicamento debe estar a temperatura ambiente, ya que las gotas frías pueden causar vértigo o malestar. El paciente debe colocarse acostado de lado, con el oído afectado hacia arriba. Si hay secreción, se limpia suavemente con una gasa estéril. A continuación, se retira del pabellón auricular hacia arriba y atrás, en adultos. Para enderezar el conducto, se instalan las gotas sin tocar el oído con un gotero. Después, se recomienda mantener la posición entre 2 y 5 minutos, presionando ligeramente el trago para ayudar a que el medicamento penetre mejor. Si se requiere aplicar en el otro oído, se debe esperar al menos 10 minutos al finalizar. Se seca el exceso con una gasa limpia y se retiran con guantes. Es importante no introducir objetos ni bastoncillos en el oído. No compartir frascos de gotas y mantener el envase cerrado en posición vertical.
¿Cómo se absorben los medicamentos administrados por esta vía? La vía óptica busca un efecto local en el oído externo o medio, evitando efectos sistémicos. Primero, la gota se aplica en el conducto auditivo externo, donde el fármaco se difunde a través del epitelio y puede alcanzar el oído medio, especialmente cuando existen perforaciones timpánicas como en este caso. Cuando el tímpano está dañado, el medicamento logra mayor penetración y acción terapéutica. Sin embargo, si hay tejido inflamatorio, exudado o pus, la absorción se reduce, ya que el fármaco no puede entrar en contacto directo con la mucosa. ¿Qué factores influyen en la absorción? Primero, el área y superficie. El conducto auditivo tiene un área de aproximadamente 1.5 a 2 centímetros cuadrados. En esta paciente, el tejido polipoide se redujo esa superficie, limitando la absorción del medicamento. El pH del compartimiento. El pH normal del oído externo es ligeramente ácido, entre 5 y 6.5. Sin embargo, la otorrea crónica vuelve el medicamento más alcalino, llegando hasta un pH de 7 o 8, lo que disminuye la eficacia del ciprofloxacino, ya que este se absorbe mejor en un medio ácido. El líquido de interfase. La presencia de exudado o secreción espesa diluye el fármaco y disminuye su concentración efectiva. Basta con 0.5 a 1 mililitro de secreción para reducir la acción del medicamento. Las propiedades del fármaco. Las propiedades del fármaco, que en este caso son el ciprofloxacino, tiene un peso molecular de 331.34 Dalton y un pK ácido de 6.1. En un medio con pH alcalino, como el de este paciente, solo un 10% de la molécula pertenece no ionizada, que es la forma capaz de atravesar los tejidos. Por lo tanto, su absorción local fue limitada. La integridad del epitelio, pues, al existir perforación timpánica y el daño inflamatorio crónico, la absorción hacia el oído medio aumentó, lo que favoreció parcialmente el efecto del tratamiento.